Un buen día con cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Quien les habla es la profesora Sunilda. Ya creo que todo el mundo nos conocemos. Muy bien, estimados estudiantes de primero de secundaria. Nuestro tema de hoy es la cultura Paracas. La cultura Paracas, hemos hablado anteriormente de la cultura Chavín. Ahora pasamos a la cultura Paracas. A ver, chicos, quiero que agarren un papelito, sus lapiceros, para que hagan unos pequeños apuntes que de repente no están escritos en estas famosas PPTs. Muy bien, acá como podemos observar cómo, por ejemplo, imágenes de la cultura Paracas, vamos a hacer una breve introducción para poder pasar al tema. Dice que la cultura Paracas es considerada por Tello como la cultura matriz de la costa peruana. Fue una cultura puente entre la cultura chavín y la cultura tiahuana. Dice que fueron los mejores cirujanos y textiles del Perú antiguo. Poseen las momias mejores conservadas del mundo. También tenían, dice, creencias en el más allá. O sea, después de la muerte había vida. Por eso ellos se enterraban con todos sus implementos, sus utensilios. Por ello, también dice que sus muertos estaban momificados en diferentes fardos funerarios con diferentes telas o mantas. ¿Cuáles serían los datos más importantes de la cultura Paracas? A ver, atentos que voy a repetir de esta misma introducción, lápiz y papel, porque todo esto da vuelta acerca de la cultura Paracas. La diferencia en que va a estar Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Estas palabras, ¿a cuál de ellos estarían encajando? A ver, hemos dicho, la cultura Paracas es considerada como la cultura matriz de la costa peruana. Muy bien. Dice que tenía influencia de la cultura chavín. También dice que destacaron fundamentalmente en la textilería y en la medicina. También dice que fueron los mejores cirujanos y textiles del Perú antiguo. Realizaron, ¿qué cosa? Cirugías y trepanaciones craneanas. Tuvieron ellos como idioma principal el famoso Puquina. ¿Cómo termina la cultura Paracas? Termina producto de los conflictos internos que ellos tuvieron. Muy bien, entonces ahora pasamos a la ubicación de la cultura Paracas. ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué lugar? ¿Quién fue el descubridor? A ver, dice que se desarrolló en el Cerro Colorado a 18 kilómetros de Pisco en la península Paracas, departamento de Ica. Paracas significa lluvia de arena. Estos pobladores no vivieron en ese lugar exactamente, sino a los alrededores en el valle de Pisco, en el valle de Chincha, en el valle del río Ica, ¿no? Y así. De ahí se trasladaban ellos a ver a sus muertos a enterrar en este lugar. Fue descubierto por quién, por Julio César Tello Rojas en 1925. Imposible que haya hecho la cronología o la división de la cultura Paracas sería pues Toribio Mejía Yes. Muy bien, los Paracas cavernas se hayan desarrollado aproximadamente entre los años 700 a 500 años antes de Cristo, mientras que Paracas Necrópolis se habría desarrollado entre los 500 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Es una aproximación. Muy bien. La organización económica de la cultura Paracas. Económicamente, ellos se dedicaron a la agricultura, donde cultivaron como por ejemplo zapallo, frijoles, camote, maíz, payar, papa, ají,
etc. Y también se dedicaron a la pesca, ¿no? Ellos extraían peces como pez martillo, pez sierra, pámpano, toyo, lenguado y así sucesivamente. Como podemos observar aquí en esta imagen, los productos alimenticios que ellos producían con su propio esfuerzo. La organización social política. Políticamente y socialmente ellos fueron teocráticos. Acá podemos observar, por ejemplo, la organización social. La cultura Paracas fue una sociedad teocrática influenciada por la cultura chavín y el uso de los dioses terroríficos y del culto al felín. Los sacerdotes y los militares eran de la clase alta, mientras que el pueblo estaba conformado por los campesinos, los artesanos, quienes trabajaban para esta clase social. Políticamente, dice que la cultura Paracas tuvo como clase predominante a la clase sacerdotal. ¿Junto con qué? Junto a los militares o guerreros. Como podemos observar aquí, el noble, los sacerdotes y los guerreros es de la clase alta, mientras que el pueblo tenían que obedecer a ellos. ¿Cuáles son las fases o periodos de la cultura Paracas? Fases o periodos de la cultura Paracas. Como hemos mencionado anteriormente, tiene dos fases, la cultura Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas estaba pues muy bien, acá podemos observar esta imagen, ¿no? Vemos las tumbas funerarias, sus cerámicas, trepanaciones craneanas, o sea, ellos fueron, y con los Paracas Cavernas quiere decir que ellos fueron los mejores cirujanos del Perú antiguo. Y fue estudiado ¿por quién? Por Julio César Tello. Más adelante vamos a hablar de él. Mientras que Paracas Necrópolis fue estudiado por Toribio Mejía Yepes, quien también se caracteriza por sus tumbas, ¿no? Funerarios, también por los mantos, o sea, la textilería y la cerámica. ¿Qué quiere decir esto? Acá ya sale. Mientras que Paracas Cavernas fue, ¿no?, los grandes cirujanos, y mientras que Necrópolis resaltan que ellos fueron lo que prácticamente los grandes textileros del Perú precolombino. Muy bien. Paracas Cavernas. Paracas Cavernas se desarrolló, ¿no? ¿Dónde se desarrolló? Se desarrolló en el Cerro Colorado. ¿Bien? Ahí fue. Y fue estudiado porque fue estudiado por Julio César Tello. Su principal ceremonia, ¿no? Su principal ceremonia fue Tajahuán, o sea, su capital. Tuvo un gobierno teocrático. En su arquitectura funeraria, que son las tumbas, se caracterizan por las cámaras funerarias en forma uterina o de una botella invertida. Acá podemos observar como una copa invertida. Una al lado de otro, aproximadamente 8 metros de profundidad. El cementerio del Cerro Colorado fue el sitio más importante de la cultura Paracas Cavernas, donde que aquí se encontraban entre 30 a 40 personas en posición fetal, como estamos observando aquí. Estos fardos funerarios, ¿no?, estaban prácticamente momificados, ¿no? Ahí están las personas sentadas en una cesta, en momia, una cesta, paños de algodón, telas finas, ¿no? Y ellos pues eran enterrados ¿con qué? Enterrados con todos sus implementos. Ellos pensaban que en el más allá había otra vida. ¿Cómo fue la cerámica de Paracas Cavernas? ¿Por qué se caracteriza?
como pueden observar en esta imagen, muy bien, su cerámica, muy bien, se caracteriza básicamente, ¿no?, por tener una asa puente con dos picos, como pueden observar aquí en ambos lados. Asa puente con dos picos, forma redondeada, ¿no?, forma redondeada, color polícroma, diferentes colores que ellos utilizaban, el rojo, marrón, amarillo y así, o sea, resaltante. Técnica postcocción. Después de haber horneado esta cerámica, eran pues pintadas. Su base fue plana, ¿no? Prácticamente también fue ceremonial, ¿no? Acá, como podemos observar en estas imágenes, en sus dibujos, en sus gráficos, podemos observar felinos. Los grandes cirujanos, que quieren decir ellos, son las trepanaciones craneanas. Muy bien, las trepanaciones craneanas. Dice que desarrollaron notablemente las trepanaciones craneanas, dándose una explicación religiosa y práctica para este tipo de intervención. Utilizaron como instrumento quirúrgico, ¿qué cosa utilizaron quirúrgico? Cuchillos de obsidiana. ¿Qué más utilizaron? Pinza, que eran dientes de cachalote, y otros implementos como algodón, y como sedantes utilizaron la chicha y la coca. Como por ejemplo acá dice, la técnica quirúrgica de las no trepanaciones probablemente se realiza en dos maneras. ¿Cuáles fueron las dos maneras que ellos realizaron? Por incisión con un objeto cortante donde se cortó una región cuadrangular, como podemos observar acá, este color de gris, cuadrangular del cráneo, y se la reemplazó por una lámina de metal. Podría ser de oro, dependiendo del tipo de persona, dependiendo de la clase social. Por ejemplo, si era un noble, podían poner un metal de oro o plata, etc. Si era una persona sencilla, le colocaban, ¿no?, de madera, sencilla. Otro tipo de corte podría ser por raspado. Se fue quitando poco a poco de la región ósea no deseada. Acá están los materiales. ¿Cuáles fueron los materiales que utilizaron? Cuchillo, pinzas, ¿no?, y sedantes. Mientras que las deformaciones craneales para los paracas, ¿no?, cavernas, desarrollaron aproximadamente 13 tipos de deformaciones. No se han determinado de manera clara cuál fue la razón de esta práctica, ¿no? Simplemente dice que son fines mágicos o religiosos o simplemente por estatus o clases sociales, que desde muy pequeñito, ¿no?, al niño le amarraban su cabecita con una soga y unas maderitas que llamado yauto, unas maderitas, y finalmente pues iban deformándose sus cráneos, como pueden observar aquí, ¿no? Entonces, esto fue de repente para diferenciarse de las clases sociales, no se sabe cuál fue la intención. Muy bien, entonces quiere decir que el Paracas Cavernas fueron los grandes cirujanos del Perú antiguo, la medicina, los famosos sícuris. Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis, muy bien. Los Paracas Necrópolis, muy bien. ¿Por quién fue estudiada? Dice que fue estudiada por Julio César Tello y Toribio Mejía Yesnes. Su centro principal ceremonial fue, o su capital fue Topar. También tuvo un gobierno teocrático, como hemos mencionado. Acá, como podemos observar, dice que tuvo una influencia cultural correspondiente a los periodos más avanzados en un periodo prenazca. Esto ya no tuvo la influencia de los chavinoides, fue propio de ellos. Acá como su capital, Topar. Muy bien. Cerámica de Paracas Necrópolis. Necrópolis, ¿qué significa?
¿Qué significa palabra necrópolis? Necrópolis sabemos perfectamente qué significa. ¿Qué significaría? A ver, chicos, a ver una idea, ¿no? Es como una ciudad de los muertos. Muy bien, cerámica. ¿Por qué se caracteriza la cerámica? Es casi parecida al Paracas Cavernas, ¿no? Forma acalabazada, ahí está, forma acalabazada, base plana, color monócroma, ¿no? Sus colores no fueron tan vivos, ¿no? Monócroma podrían ser crema, azapuente también con 2 picos, pintura, precocción. O sea, antes, ¿qué cosa? Antes, o sea, precocción, ¿qué quiere significar pre? O sea, ellos pintaban sus cerámicas y ya después se mandaba a hornear. Por eso los colores son tan opacos. En este caso, las figuras que nos podemos encontrar, ¿no? Aves, peces o frutos. Ya no están los felinos. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por tener azapuente, monócroma, acalabazada, base plana. Mientras que Caparacas Cavernas es polícromo, ¿no? Las tumbas, o sea, las tumbas son la arquitectura funeraria. Acá, como podemos observar en esta imagen, se da, ¿no?, un notable cambio. Ahora sus tumbas se hacen en cámaras rectangulares, como podemos observar aquí, rectangulares, interconectadas por pedazos, ¿no?, a poca profundidad. Acá, como podemos observar, sería pues a 2, 3 metros. Son cámaras, ¿no?, como unas casitas de cada uno y así, como pueden observar. Dice que estas tumbas subterráneas rectangulares de tipo habitación, decano, habitación, son centros poblados abandonados usados como tumbas. Las momias presentaban unos tejidos de textilería hechos de lana, acompañados de numerosas ofrendas como recipientes, maíz, yuca, collares, ¿no?, carteras, o sea, ellos se enterraban con todos sus implementos porque ellos pensaban que el más allá había otra vida. La textilería. Mientras que las Paracas Cavernas no resaltaron la textilería. En cambio, Paracas Necrópolis sí. Dice que fueron los mejores de América precolombina. Usaron la lana, algodón, plumas, cabellos para elaborar tejido de mejor calidad. Y utilizaron los tintes, ¿no?, por ejemplo, para sus colores, tanto de vegetales, animales y de minerales. Utilizaron diferentes técnicas como el tejido de aguja, el brocado, el bordado, la tapicería, el pintado, como podemos observar en esta imagen. Mira qué bello, qué hermosos son estos tejidos de los Paracas Necrópolis. Para este periodo se da un cambio notable, como hemos mencionado, ¿no? Aquí desarrollaron notablemente los mantos más finos, para lo cual utilizaron como materia prima, ya sabemos qué cosa era, el algodón, ¿no? Y todo de lo que es, aparte del algodón, la lana de auquenios. Muy bien. Según, por ejemplo, Victoria Jara, los Paracas también desarrollaron diferentes tipos de escrituras, como vamos a poder observar aquí. Primero, la arquitectura. Muy bien, la arquitectura. La arquitectura de la cultura Paracas fue básicamente ceremonial, utilizando como principal material de construcción el adobe, como ustedes pueden observar acá en esta imagen. Se caracteriza por tener, ¿qué cosa? Tener pirámides truncas y también plazas rectangulares, como pueden observar. En Paracas Cavernas, ¿no?, en Paracas Cavernas, por ejemplo, encontramos los centros ceremoniales como Media Luna, Tajahuana, y su cementerio fue
el Cerro Colorado o Huaricaya. Aparte de esto, también en Paracas Necrópolis encontramos sus centros ceremoniales o sus cementerios, Topara, Complejo Santa Rosa, Complejo Soto, Cabeza Larga, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, acá viene la escritura. Muy bien, en la escritura, según no estábamos hablando de Victoria de Jara, ¿no? La doctora Victoria de la Jara, su escritura se expresó básicamente en los tocapos. Estos son los tocapos, estos mantos que estamos observando, ¿no? Los tocapos. Denominado tocapos, ¿no? Los cuales se encontraban plasmados acá, ¿no? Plasmados en los mantos, de diferentes colores, de diferentes significados, diseños, ¿no? Donde que ellos podían comunicarse. De ahí posiblemente que hayan utilizado, ¿no? Los payares y así. Ahora pasamos, religión de la cultura Paracas. ¿Cómo fue su religión? Dice que los Paracas adoraban al dios Con, así como podemos observar. Esto está implantado, tejido en los mantos más finos de los Paracas cavernas. El Con es el antiguo dios costeño adorado como creador del mundo por importantes reinos como Paracas, Nazca, que lo representaban en finos tejidos y bellos huacos policromados. Muy bien, estimados estudiantes, ustedes me van a hacer la diferencia entre las Paracas cavernas y las Paracas necrópolis. Acá, Paracas cavernas y Paracas necrópolis. La diferencia, me hacen un cuadro, ¿no? ¿Dónde se desarrolló? ¿No? ¿Por quién fue estudiado? ¿Cuál es su cronología? Textilería, ¿quiénes resaltaron la textilería? ¿Cómo fue su cerámica, su arquitectura, etcétera? Y después me vengan a enviar aquí a mi correo. Muchas gracias, bendiciones, cuídense, estimados estudiantes, será pues conmigo hasta la próxima clase. No se olviden, las tareas es cada semana. Si hoy estamos desarrollando esta tarea, ¿no? El día miércoles debe estar llegando más las tareas para poder revisar.